Lucas capítulo 3, versículos del 15 al 18. El tema que estamos tratando es Navidad sin ti, la tercera parte, Navidad sin ti. Y vamos a leerlo todos juntos en Lucas capítulo 3, versículo 15 al versículo 18. ¿Lo tiene? Dice así la palabra de nuestro Dios: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero. ¿Y qué más? Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Amén. Padre Celestial, pedimos, Señor, que sea tu palabra hablando y obrando a cada vida, Señor, a cada corazón, y que cada corazón, Señor, esté receptivo a ella. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Hace algunos años, un hermano que había servido como misionero en la India, él estaba dando su conferencia en este país, pero ahí en Chicago. Está dándola, él termina su exposición, un joven se le acerca y le hace una pregunta: ¿por qué es que usted va a la India a molestar a esas personas hablándoles de Jesucristo? Ellos están muy bien sin Jesús. El misionero sabiamente le responde, dice: no, ellos no están bien sin Jesús. En ningún lugar del mundo nadie está bien sin Jesús. Y este mismo misionero dice que en otra ocasión, él mismo, también otro joven le hace la pregunta cuando da una de sus conferencias. Dice: ¿por qué es que va a ir a África a llevar religión? Ellos tienen ya sus propias religiones. ¿Por qué molestarlos con una más y sobre todo con la suya? Este misionero le responde: nosotros no vamos a ninguna parte del mundo a predicar religión. Nuestro mensaje es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice: yo no cruzaría, dice, ni la calle, mucho menos el océano, para lograr que alguien se interese en que escuche de mi religión. Pero ¿sabe qué? Estoy dispuesto a ir cualquier parte del mundo a predicar del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que predicamos, hermanos, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal si yo le predicara: somos bautistas y los bautistas esto y lo otro? No, hombre, para mañana se desaniman, si así viven desanimados. Ahora imagínense ahora predicar de los bautistas, más les va a desanimar, ¿no es así? ¿Amén o no? Pastor, los de La Joya no, esos son los de Sullivan, los de Mission, de aquí La Joya no, pastor. ¿Qué tienen en común, hermanos, la religión y el evangelio? ¿Alguien sabe? ¿Qué tienen en común la religión y el evangelio? Nada. Nada, absolutamente nada. ¿Por qué predicar de una religión cuando la misma religión, quiero que escuche esto, es sustentada y mantenida? ¿Sabe por quién? Por los hombres. La religión no es nada sin el hombre. A ver, díganlo conmigo: la religión no es nada sin el hombre. Que deje de venir la gente a la iglesia bautista de La Joya, ¿qué va a pasar? La iglesia bautista de La Joya no va a hacer nada, no va a servir para nada, ¿no es así? Así que las religiones no son nada sin el apoyo del hombre. Así que una religión no tiene ningún valor, no tiene ningún beneficio eterno, y aparte también ningún propósito sin el apoyo del hombre. No es nada la religión. La religión es porque los hombres están apoyando y están al día ahí con ella, ¿no es así? Menos no fuera nada. ¿Cuál es el tema? Navidad sin ti. ¿Qué es lo que queremos decir? Navidad sin Cristo. Ni la Navidad, hermanos, ni ninguna iglesia, ninguna religión tiene sentido. Cristo es la razón. Por esa razón estamos hoy aquí en este día. ¿Por qué? Porque Cristo es el fundamento de todo, ¿no es así? No tiene sentido venir a la iglesia y predicar ¿de qué?
de mi religión. No tiene sentido venir y que no se predique de Jesús. ¿Cuál es el punto? Se puede predicar, tú puedes y tú vales mucho. Está bien, al momento le va a ayudar mucho, va a salir feliz, pero de aquí a mañana le llega otro problema y otra vez ahí en depresión, ¿sí o no? Así que no tiene sentido celebrar Navidad sin darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo es la razón de la Navidad, hermanos. No hay Navidad sin Cristo. No tiene sentido la Navidad sin Cristo. Sí, pastor, para los borrachos, no, hombre, si viera cómo celebran, pero es momentáneo. ¿No es así? ¿Y sabe qué? Bien lo dijo Jesús en Juan 15:5, la tercera parte, porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero no van a lograr mucho en realidad. Así que, ¿sabe cuál es el efecto más serio si no hubiera Navidad? Y cuando hablamos si no hubiera Navidad, o sea, que no hubiera Cristo, que no hubiera venido, es lo que nos estamos refiriendo. En primer lugar, no habría perdón de pecados. Amén. Si Cristo no hubiera venido, no habría perdón de pecados. En segundo lugar, no habría buenas nuevas. ¿Sí escuchó eso? No habría buenas nuevas, hermanos. ¿Por qué predicamos buenas nuevas? Porque Cristo vino, ¿no es así? ¿Qué son las buenas nuevas? ¿Alguien sabe? Porque hoy en día en la televisión puras malas, ¿sí o no? No son buenas noticias, todas son malas noticias en su mayoría, pero las nuevas o las buenas nuevas son el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es o esas son las buenas nuevas. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 10. Lucas 2:10 al versículo 12 dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy, ¿qué cosa? Nuevas. ¿De qué? Pero no son simples nuevas. ¿Son qué? ¿Nuevas de qué? De gran gozo. ¿No es así? Que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿qué dice? Un Salvador. Un Salvador, ¿que es quién, hermanos? ¿Quién es ese Salvador? Que es Cristo el Señor. El 12: y esto le servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Pero el profeta Isaías ya conocía, hermanos, de estas buenas nuevas. Él nos dice en Isaías 61:1: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar, ¿qué cosa? Buenas nuevas. ¿A quién? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos. ¿Y sabe qué es lo interesante de esto? Que siglos antes Isaías profetiza esto. Se llega el tiempo donde viene Jesús y él mismo cita esta palabra. Pero ¿sabe qué es lo interesante de lo que él dice de esta palabra? Que al leerla, dice el versículo de Lucas capítulo 4, versículo 20, la lee y termina y empieza a enrollar el libro, porque no era como ahora de hojearla, eran enrollos. Y dice la palabra: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. O sea, ya no estaba la gente enfocada en el púlpito, estaba enfocada donde él va caminando, va y se sienta entre la gente, porque dice: y se sentó. Y fíjese lo interesante: y comenzó a decirles, ya después de estar allá, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 1? Perdón, el 21. Y comenzó a decirles, ¿qué dice? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Señor va a enviar un Mesías y va a ser ungido por el Espíritu Santo. Es el Hijo de Dios, es Dios. Y el Señor lo lee frente a todos. ¿Sabe qué mensaje recibieron todos los que estaban allí? Yo soy Dios, yo soy el Mesías. Por eso lo querían crucificar. ¿A qué? ¿Quién eres tú? Tú eres el hijo del carpintero, tú eres el hijo de María. ¿No conocemos a tus hermanos y a tus hermanas? ¿No están aquí con nosotros? Se molestaban porque él decía: yo soy Dios, yo soy el Mesías. Pero ¿sabe qué nos enseña esto? Que allá decía Isaías: estas son las buenas nuevas, y esto y esto y esto va a ser el Mesías. Y luego Jesús dice: hey, hoy se cumple esto aquí, mira, yo mero. ¿Qué significa eso? Que Jesús es las buenas nuevas. Él fue el que vino, Él fue el que murió, hermanos. Él es el que está para darnos el perdón de nuestros pecados. Así que inciso A, las buenas nuevas, es lo que están, bueno, ¿qué son las buenas nuevas? Son el evangelio de Dios, no del hombre. Porque hay muchas religiones que predican tonterías y un montón de cosas, hermanos. Pero vemos aquí que las buenas nuevas son
el evangelio de Dios, aclarando, no del hombre. Bueno, ¿qué es las buenas nuevas o qué son las buenas nuevas? En la literatura romana antigua, en aquellos tiempos, era equivalente al término griego evangelion, que significa un anuncio bueno. ¿Qué era el evangelio? Bueno, Isaías capítulo 52, versículo 7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, o sea, las buenas nuevas. Usted lo busca en el Nuevo Testamento y el escritor dice, ya no dice alegres nuevas, dice buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. Usted dirá, ¿qué es eso de buenas nuevas? Publicar salvación. Del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Así que las buenas nuevas son salvación, hermanos, son el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, usted dirá, entonces, pastor, son los 4 evangelios del Nuevo Testamento. No, no es eso. No son los 4 evangelios del Nuevo Testamento, aunque esos 4 evangelios, oiga, tienen excelentes datos, muy buena información que narran de la vida de Jesús, pero hay una gran diferencia entre el evangelio y los evangelios. Hay una gran diferencia. Usted dice, bueno, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio, hermanos? ¡Predica el evangelio! ¿Qué es el evangelio? ¿Y qué son las buenas nuevas? Amén. Pablo, hermanos, fíjese, nos dio una respuesta más o menos por el año 56 después de Cristo. O sea, un promedio de 33 a 56. ¿Cuántos años son para los matemáticos? ¿13 años? Promedio de 13 años, si no me equivoco. Pablo escribe, y fíjese lo que él escribe en 1 Corintios, capítulo 15. Él da el meollo, el centro, el fundamento de lo que son las buenas nuevas de salvación. ¿Lo tiene? Dice 1 Corintios 15:1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, porque una es conocer el evangelio, pero otra es recibir el evangelio. Dice, en el cual también, aparte de recibir, lo que dice Pablo, deben de perseverar. No, pastor, se fue el mundo, ¿verdad? En el cual perseveráis. Versículo 2: por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Sois salvos, dice, si no creíste en vano. Porque hay personas que creen, supuestamente creen que creen, pero no creen, y su vida anda como loca, y ellos creen que son cristianos porque vinieron y que escucharon, pero sus frutos niegan la realidad. Y dice el versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y usted estudia la vida de Pablo en Gálatas. Él menciona ahí, tantos años estuve aquí con Pedro, tantos años en Arabia y otros 13 o 15 años en tal lugar. Creo que es Gálatas capítulo 2, versículo 1. Y él dice, tantos años. Y él no es de que ya recibió al Señor y dale. Él estuvo aprendiendo, leyendo, siendo entrenado por el Señor, y el Señor lo usó de una manera poderosa, hermanos. Dice, por eso él dice, lo que yo recibí. Y usted lee Gálatas capítulo 1, los últimos versículos, Gálatas capítulo 2, versículo 1, usted se da cuenta como, yo no recibí esto de ningún apóstol, de nadie, dice, el Señor me lo reveló a mí, este es el evangelio, dice él. Y dice el versículo que Cristo murió. Te dirá, ¿qué es el evangelio, pastor? ¿Qué son las buenas nuevas? Esto es, ¿qué dice el texto? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. ¿Qué escrituras? Vaya a Isaías, Daniel, muchos versículos. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, profecía de parte de Jehová. Dice, y que apareció a Cefas y después a los 12, como todavía apoyando. Mira, hay testigos, ¿verdad? Qué interesante es eso. Dice Pablo, este es el evangelio, que Cristo murió, fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y fíjese, Isaías capítulo 61, versículo 1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Por eso al Mesías le llaman el ungido. Me ha enviado a predicar, ¿qué cosa? Buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel.
El evangelio es que Dios el Padre, hermanos, Jehová, envió a su único Hijo, Jesucristo, ¿a qué? ¿Qué es lo que dice el versículo? ¿A libertar a quién? A los abatidos, a redimir a quién, o sea, redimirlos del pecado. ¿Y cómo lo hace? Muriendo en la cruz. Amén. Por nuestros pecados, su sangre es derramada, es sepultado, y al tercer día Él resucita de entre los muertos. Y por haber hecho eso, vemos que si nosotros creemos en Él, lo recibimos en nuestro corazón, somos sellados por el Espíritu Santo, ¿no es así? Y nacemos de nuevo, somos criaturas nuevas. Ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que significa buenas nuevas. Ahora, si Cristo no resucita de la tumba, hermanos, no hay buenas nuevas. Pero pastores, murió. Así que si Cristo Jesús no resucita de la tumba, no hay buenas nuevas. Y si no hay buenas nuevas, entonces ¿qué cosa? ¿O qué es lo que pueda pasar? Todos seguimos siendo pecadores. ¿Y a dónde vamos? Vamos directamente al infierno, porque no hemos sido perdonados en realidad. Ese es el punto final. Si no hubiera Navidad, o sea, si Cristo no hubiera nacer, no hay perdón de pecados, no hay buenas nuevas. ¿Qué significa eso? Eres pecador, te vas a ir al infierno. Así de sencillo es. Pero las cosas cambiaron. Y sabemos que no es un secreto que todos somos pecadores. ¿Cuántos pecadores tenemos aquí? Levante su mano. Todos, ¿verdad? Y sabe que todo el mundo es egoísta. Cada persona busca lo suyo, busca su propio bien. Mienten, engañan, roban, chismean, adulteran, malas actitudes, faltan a sus promesas y cuántas cosas más, ¿sí o no? De esa manera demostramos que somos pecadores, malos pensamientos, malas actitudes también. Por eso dice la palabra en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Amén. Por eso son las buenas nuevas. ¿Para qué? Para que el injusto pueda ser justo. Amén. Así que inciso A, las buenas nuevas son el evangelio de Dios. No lo inventó un hombre, hermanos. Viene de parte de Dios. Él viendo, tú eres un pecador, vas camino al infierno, voy a hacer algo por ti. Y el Señor hizo algo al respecto. Inciso B, las buenas nuevas son obra de Dios, no del hombre. El evangelio es de Dios, bueno, y ese evangelio, ok. Las buenas nuevas son obra de Dios, no del hombre. Marcos capítulo 1, versículo 1 dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Si el evangelio le pertenece al Señor, es de Él. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto nos enseña más que esto es algo serio, que no es de mí, es de Él. Yo creo, hermanos, que entre todo esto hay un evangelio, aquel evangelio en que somos salvos solamente por la gracia de Dios. Amén. Siempre les he enseñado que usted puede probar si su iglesia es verdadera o es falsa, y la palabra lo enseña. Si su iglesia predica que Dios es el creador de todo, hasta ese punto todo va bien. En segundo lugar, que su iglesia predique que Jesucristo es Dios, su iglesia va bien. En tercer lugar, si su iglesia predica que Jesucristo le puede salvar a usted por gracia, es una buena iglesia. Pero si su iglesia no enseña eso, usted está equivocado. Esa iglesia está equivocada. ¿Por qué? Porque va en contra de la palabra de Dios. Amén. Ahorita hay evangelios de todos, hermanos. Evangelios falsos y evangelio verdadero. Y el evangelio verdadero es aquel que viene de Jesucristo y que somos salvos solamente por gracia, hermanos. Ese es el verdadero. Así que, pero este evangelio de Cristo, hermanos, no es el evangelio del hombre. Hoy en día está el evangelio de la prosperidad. ¿Sí conoce usted ese, verdad que sí? El evangelio de la prosperidad. Está el evangelio también de sanidad y de muchos profetas o apóstoles que son o se creen a esto y lo otro, y la gente, oiga, cómo lo sigue y cómo le sacan el dinero a la gente, y la gente bien creída y les dan al tole con el dedo, y la gente, wow, gloria a Dios. ¿Sí o no? Esa es la realidad, hermanos. Los evangelios de ahora son bendición para ti, casas para ti, autos para ti, dinero para ti, todo lo positivo, todo lo bueno, todo eso es para ti. ¿Sí o no? Wow, ya estamos en el cielo, ¿qué? Pero ¿sabe qué? Pablo advirtió de esto hace 2000 años. Aparte de lo que dice en Pedro, ¿verdad? Aquellos de
ganancias. Pero dice Gálatas 1:9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Él escribe a los de Galacia, mire, ya se los dije, pero se los vuelvo a escribir para que no se les olvide. Dice, si alguno os predica, ¿qué cosa? Diferente evangelio del que habéis recibido, o sea, el que yo fui personalmente y que se los entregué, dice, el que habéis recibido, dice, ¿sea qué? Anatema. Mira nomás, esa frase, sea anatema, se la voy a leer en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Fíjese esa frase, acá dice, sea anatema, y en la otra versión dice, que Dios lo condene. Y en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice, que esa persona sea maldita. O sea, aquel que está predicando otro evangelio, dice, que esa persona sea maldita. En la versión NBI dice, que caiga bajo maldición. ¿No cree usted que eso es fuerte, hermanos? ¿Verdad? Hay un solo evangelio, y es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, crucificado en la cruz por nuestros pecados. Y si creemos en Él, lo recibimos en nuestro corazón, somos salvos por gracia. Amén. Así que las buenas nuevas son obra de Dios, no del hombre. Así que el hombre no le puede ofrecer nada a Dios. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y quiero que escuche esto, hermanos. Todo aquel que ande predicando que tú puedes ser salvo a través, escuche esto, a través de un Dios falso, como aquel que andaba ahí por la calle. Oyes, te vengo a vender tal santo, hace milagros. Si le acerca el hermano, hace milagros. ¿Y por qué lo estás vendiendo? Quédate mejor con él, no, si hace milagros. Pero si aquella persona anda predicando, ¿no es así? Que somos salvos a través de un Dios falso, a través de un amuleto, a través de un santo, a través de un ídolo, o escuche esto, o a través de un poquito de ley. Usted ha leído Hechos capítulo 16, me va a entender de esto. Un poquito de ley, o un poquito de gracia, pero también un poquito de obras, un poquito del yo, porque hay platicadores, ¿verdad? No predicadores, que nomás están, yo, manos, y yo cuando fui, y cuando yo hice esto, y que no sé qué. O con un poquito de dinero, o con un poquito de religión, que dice la palabra. Ese es un anatema. Dijo, maldito esa persona, dice el Señor. Así de sencillo. Que Dios lo condene en las versiones esas, que esa persona sea maldita, que caiga bajo maldición. Por eso Pablo le escribe a los de Galacia, porque ellos creían, no, yo soy cristiano, ya recibí a Cristo, pero tengo que ir a ofrecer un sacrificio, tengo que ir a hacer esto y tengo que hacer lo otro para que yo no pierda mi salvación. Y les vuelve, Pablo les escribe en Gálatas 5:4, dice, de Cristo os desligasteis. Ya no estás entendiendo, realmente no recibiste el verdadero evangelio, te desligaste de él. Dice, los que por la ley os justificáis. Yo hice esta obra, ya estoy justificado, dice él. Dice, no, de la gracia, dice, habéis caído. O sea, no la has recibido en realidad, no la has entendido. Y dice el 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la ley, por las obras, por la religión. No, ¿qué dice? Por fe, dice, la esperanza de la justicia. ¿Qué es justicia? Libre de culpa, perdonado, salvado, hermanos. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, porque hasta ellos decían, mira, si no te circuncidas, tú no vas a ir al cielo. No, pues órale, vamos a hacerlo. Ustedes se han caído de la gracia, querer agregar algo del Señor, y lo tuyo es una contaminación. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, o sea, ceremonias y obras humanas, dice, sino la fe que obra por el amor, dice. Sino la fe, no la ley, dice, no las obras. Amén. Cuando las personas, hermanos, creen que su religión, que sus ceremonias, que sus buenas obras o que sus ídolos los pueden salvar, le están quitando la gloria a Dios, hermano. Es una blasfemia lo que ellos están haciendo. Tienen el síndrome de aquel joven rico. ¿Qué haré, Señor, para ser salvo? O para heredar la vida eterna. Como, ¿what? ¿Qué haré? También muchos cristianos tienen esa idea. ¿Qué haré, Señor? Voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Están blasfemando el nombre del Señor y están quitando la única forma de salvación al hombre, que es a través de Cristo Jesús.
Amén. Sin las buenas obras, sin el evangelio de Cristo, hermanos, no hay esperanza para el pecador. Solamente en Cristo. Sin Cristo no hay Navidad, no hay salvación ni perdón de pecados sin Cristo Jesús. Pero si usted cree, hermanos, en las buenas nuevas, usted será liberado del pecado inmediatamente y eternamente, y aparte será liberado del fuego eterno. Y cuando su vida terrenal termine aquí sobre la tierra, usted va a ir al cielo en paz y tranquilo, y no de panzazo. Es que porque fui a la iglesia y porque no me pasé de panzazo. No, al cielo todos entran al 100, no bajo mi 100, sino el 100 que nos da el Señor. A lo mejor para las buenas, para tus premios, a lo mejor de panzazo te van a dar algo que es muy diferente, que viene de la santificación. Qué bien yo hago aquí en la tierra, dice el Señor. Por eso no te vas a salvar porque hiciste bien. Hiciste bien, te voy a dar premios nomás. Eso es todo. Pero no porque tú hiciste eso te voy a salvar. No, te voy a salvar porque tú recibiste y creíste en Cristo. Así que viendo lo que leímos en 1 Corintios 15:1, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, ese es el evangelio de las buenas nuevas de Cristo Jesús, hermanos, que Él hizo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados, es lo que dice el texto, y resucitó. Dos cosas, que murió y ¿qué más? Resucitó, hermanos. Si Jesucristo solamente hubiera muerto por nuestros pecados, ya murió. En realidad, hermanos, Jesucristo hubiera sido un Salvador inefectivo. Inefectivo. Cualquiera puede morir, pero no cualquiera puede resucitar. Amén. Y eso es lo que garantiza las buenas nuevas: la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Pero Jesucristo, hermano, no resucitó como Lázaro, que era algo temporal y que después volvió a morir. No, Señor, ese no fue ese tipo de muerte que el Señor llevó, y la resurrección que Él llevó fue una resurrección eterna que hasta traspasaba paredes. Pero pastor, en una ocasión comió pescado. Sí, es un cuerpo capacitado para comer si es necesario, pero no necesita o recibirlo para sustentarse, para vivir, porque ya no depende de la comida terrenal. Pero sí vamos a tomar ciertas cosas en el cielo, ¿sí sabía? El Señor está ahí con los apóstoles y dice: mira, un día en el reino de los cielos, allá en la mesa, nos vamos a sentar y nos vamos a tomar, dice. No va a emborracharse, pero dice: yo con ustedes lo vamos a hacer otra vez en el cielo. El cielo va a ser algo interesante. Así que, hermanos, por eso el Señor Jesús ahora está vivo, está en el cielo, y aparte está ¿dónde? Sentado ¿dónde? A la diestra de Dios, hermanos, lo cual garantiza que es el único y suficiente Salvador para todo el mundo, que nos representa aquí en la tierra. No hay otro fuera de Él, aprobado por el Padre, que diga: hey, este es el único camino, Cristo Jesús. Así que inciso A, las buenas nuevas son el evangelio de Dios, no del hombre. Inciso B, las buenas nuevas son obra de Dios, no del hombre. Inciso C, las buenas nuevas son transformación de Dios, no del hombre, hermanos, no de una iglesia, no por tus obras. Es que yo hice esto, no, es que me echaron una agüita, o me dieron esto y me dieron lo otro, y por eso yo soy una buena persona. Y hay hasta cristianos que le preguntan: oye, ¿ya eres cristiano? Sí, dice, y voy a la iglesia. Oye, qué bien te portas ahora, ¿cómo le haces? No, pues que voy a la iglesia Bautista de la Joya. No, hermano, la iglesia no te ha transformado, la iglesia no ha hecho nada, es Dios. Amén. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? ¿Alguien lo sabe de memoria? Sí, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuál es la palabra? Nueva, ¿verdad que sí? Nueva criatura es. El evangelio, hermanos, no es un montón de ceremonias, no es algo que nosotros hacemos, sino algo que se hizo por nosotros. Ese es el evangelio, hermanos. No es algo que, es que yo hice esto, hice lo otro, y por eso ya estoy donde estoy ahora. No, fue el Señor. Fue el Señor. Y Jesucristo nos rescató, nos liberó, hermanos, de ese peligro que era el infierno o el lago de fuego. Por eso se le llama buena noticia, porque nos libera de tantas cosas, que una de ellas es la condenación eterna, el castigo eterno que debe de ser anunciado. Y es lo que hacen las noticias, ¿no? Notificar, dar buenas nuevas, pero sobre todo, no cualquier noticia o buena noticia,
sino una noticia que transforma a las personas. Convertirse en cristiano, hermanos, tiene que ver con un cambio de estado. Primera de Juan 3:14 afirma ahí el apóstol Juan: hemos pasado ¿de qué? De muerte a vida. Hemos de un lugar a otro el Señor, y dice la palabra que nos ha trasladado al reino de su Hijo. Ya no vivimos conforme al reino de este mundo, sino conforme al reino del Hijo de Dios. Y hay vidas cambiadas donde Dios despeja y quita las tinieblas, libera las ataduras, libera aparte también a los cautivos del pecado y brinda libertad a todos aquellos que han recibido a Cristo Jesús en su corazón. ¿Te gustó lo que dijo Billy Graham? Después de 2000 años, el Evangelio no ha perdido nada de su poder original. Es tanto el poder de Dios para salvación hoy como lo fue cuando se predicó por primera vez. Es el mismo Evangelio, hermanos, porque viene del mismo Dios que es antes y el hoy y el mañana, el mismo ayer, hoy y siempre. ¿No es así? Así que yo creo, hermanos, que ser cristiano no es como ponerle un traje. ¡Wow! ¡Qué bien te ves! ¿Verdad? No, no es eso. No está usted poniéndose una ropa nueva, aunque la palabra dice vestíos, pero no está hablando de una vestimenta de ropa. Está hablando de nuestra persona en sí, hermanos. Está obteniendo usted una nueva vida, y que no es algo exterior, sino algo interior que empieza desde adentro. Y el cristianismo, hermano, no es como un parche. ¿Usted se acuerda cuando tenía esos pantalones de antes que se lo rompía y le ponían un parche caliente? O no sé cómo le hacían para poner, eran de la bicicleta, ¿verdad? Pero le ponían un parche. Y una vez yo venía de la escuela, estaba aquí en la Memorial Elementary, estaba lloviendo y brinqué un charco. Donde lo brinqué, pues como dicen, me fui de pico y se me rompió el pantalón. Eran de esos pantalones campanudos, ¿se acuerda? Ay, para nada me gustaban los pantalones esos, ¿verdad? Se me rompió, llegué a la casa llorando, ¿no? Mi mamá, ahora no se preocupe, mijo, órale un parche, vámonos, listo, ¿verdad? En la vida cristiana no es un parche. Es que era tal y le pusimos un parche para que se vea mejor. No, hermanos, somos nuevas criaturas. ¿Qué dice el texto? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una transformación interior que se revela luego en lo exterior. Amén. Saulo, hermanos, es una de esas personas que tuvo una transformación. Tuvo él un encuentro personal con Jesús. Su vida fue transformada radicalmente, hermanos. Viendo él de camino, él llega allá y luego, le pide, ¿cómo se llamaba? El que le dice, ve y ora por Pablo, y que caían sus ojos ahí en la calle a la derecha y no sé qué. Ananías, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo que me impacta esto de Ananías? Él va con él y llega con Saulo, y Ananías sabía quién era Saulo, lo que había hecho. ¿Cuántos cristianos había matado y que los estirabas, como dice, hasta de las greñas, como dicen, ¿verdad? Y los echaba a la cárcel. Y él llega ahí, Ananías, y está ciego Saulo. Ojalá y te quedes ciego. ¿Le dice eso a Ananías? ¿Qué le dice él? Hermano Pablo, ¿verdad? Wow. Qué interesante, ¿verdad? Cómo el Señor tiene un llamado para cada persona. Y dice la palabra en Gálatas 1:23: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Y en Hechos capítulo 9 vemos ahí la transformación de Pablo, hermanos. Pablo de nacimiento era judío, pero tenía ciudadanía romana. Por educación, él era un griego, y por religión, era un fariseo de mejores de todos sus contemporáneos, y por gracia, un cristiano. Amén. Por gracia. Lo mismo le sucede al centurión y a aquellos que estaban ahí con él en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo 27:54, dice, el centurión y los que estaban con él, dice, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era hijo de Dios. Fíjese más el impacto que nomás con esos sucesos. Este no era cualquier hombre que hemos crucificado con tantos de aquí. Uno de los ladrones junto a la cruz también le fueron abiertos sus ojos. Aquel que tenía ya a su lado, en cuestión de horas, pudo ver que tú no eres normal, tú no eres un hombre común y corriente. Pero vemos ahí que el Señor al final, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Para que Jesús hubiera respondido eso, ya había una transformación interna. Era un ladrón, no fue ni a la iglesia, no hizo ninguna cosa buena. De cierto te digo que hoy
estarás conmigo en el paraíso. La mujer samaritana, hermanos, confrontada por su pecado. ¿Cuántos maridos tienes? No, pues tantos. Ay, con el que estás ahorita, nomás vives con él, ¿verdad? Reconoció luego, este es un profeta. ¿Y qué hace? Va corriendo al pueblo y empieza a predicar. ¡Hey! He encontrado al Mesías. Como el encuentro con Jesús causa un impacto en las personas. ¿Usted se acuerda de aquella mujer sorprendida en adulterio? No pudo ser apedreada, que era lo que pretendían los escribas y los fariseos según la ley, pero mismo Jesús intervino en la defensa de ella y le exhortó: mira, vete y no peques más. Ahí en Juan 8. Zaqueo era otro hombre pecador, hermanos, que recibe la visita del Señor Jesús porque él va camino y lo ve encaramado ahí en un árbol. Sabía el corazón de él, y al final llega a su casa, y al final él, escuchando a Jesús, siente la convicción de pecado. Yo le doy la mitad de mis bienes al que sea, dice, y se los devuelvo cuadruplicado, creo que dijo. Luego al final el Señor da testimonio, dice, la salvación, dice, ha llegado a esta casa. ¿Por qué dice eso Jesús? Porque ya ha habido una transformación en él. ¿Ve usted cómo las personas cuando se acercan a Jesús causan impacto? Mientras no nos acerquemos a Jesús, nada va a pasar. Te va a seguir siendo el mismo mentiroso, el mismo borracho, lo que sea. Mientras no se acerque y se entregue realmente a Jesús, a través de la oración y a través de la palabra, nada va a pasar en su vida. No importa cuántas veces venga a calentar banca. Así que, hermanos, el evangelio es el poder de Dios que transforma a un religioso y lo convierte en un cristiano. Amén. El evangelio es el poder de Dios que toma a un ladrón y lo convierte en una persona honesta, hermanos. El evangelio es el poder de Dios que transforma a una mujer adúltera y la convierte en una mujer santa. Amén. Es el poder del evangelio, hermanos. Inciso A, las buenas nuevas son el evangelio de Dios, no del hombre. Inciso B, las buenas nuevas son obra de Dios, no del hombre. Inciso C, las buenas nuevas son transformación de Dios, no del hombre. Inciso D, las buenas nuevas son salvación de Dios, no del hombre. Mía es la salvación, dice el Señor, ¿no es así? Mía es. Dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él, ¿qué dice? Porque a través de Él, no, Él, únicamente apuntando a Él, salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién salvará a su pueblo de sus pecados? Él. ¿Y quién es Él? Jesucristo, hermanos. ¿Qué dice Efesios 2:8? Porque por gracia, ¿qué es gracia? Algo que tú no mereces, pero Dios, mira, aquí está, yo te la doy, tú nomás tómala. Eso es gracia. Amén. Así que Jesús, hermano, no solamente vino a la tierra para probar: yo soy Dios, mira, camino sobre el agua, pego orejas, extiendo manos, levanto muertos, hago milagros. No, dice, yo no vengo a presumir. Todo milagro tenía un propósito para que la gente creyera. ¿No es así? Y el final era, ¿qué decía el final? Y dice, y muchos creyeron en Él. ¿Sí o no? Ese era el punto, hermanos, que Él quería perdonar a las personas por su gracia. Y la sublime gracia de Dios, hermanos, es para aquellos que se arrepienten y que le reciben. ¿Te recuerda a David cómo él es confrontado por su pecado, hermanos? Viene David: tú eres aquel hombre, tú eres aquel pecador. Y al final reconoce. Entonces David dice a Natán en 2 Samuel 12:13, en la primera parte dice: yo pequé contra Jehová y le pido perdón y me arrepiento. Y luego Natán le dice al profeta, y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Por qué? Si David en ese momento no había hecho nada, ahí mismo se arrepintió. Eso es lo interesante, que Dios perdona el pecado de David, de mentira, de asesinato y de adulterio. Y fíjense nomás, el Señor aquí, hermanos, por su gracia, que es lo que para él, como dice Romanos, creo que es 15:4, dice: las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, dice, para enseñarnos que a través del Antiguo Testamento, mira, ahí está la gracia de Dios. Debía de ser condenado y fulminado por Dios. Pero vemos aquí, hermanos, que el Señor pone a un lado el requisito de la ley, que los asesinos y los adúlteros, mire, ahí mismo tenían que ser asesinados o muertos. Como cuando le trajeron a la mujer adúltera: es que la ley dice esto. Pues yo quiero actuar con gracia. Lo estaba probando el Señor ahí. Dice Levítico 20:10: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¡Hoy poder! Y luego el asesinato, pastor, de Urías Eteo.
Levítico 24:17. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte, o sea, le llamamos muerte capital. Los pecados, hermanos, de David fueron perdonados por Dios, los dos, aparte de la mentira, aparte de lo que mató allá por los prejuicios, por su suegro y no sé qué, ¿verdad? Aún lo vemos en el ladrón de la cruz. Él pudo ir al paraíso al final de cuentas, a pesar de que él no tiene ninguna obra para poder gloriarse. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahora acá con David también, mira, la ley dice esto, pero te voy a perdonar porque te arrepentiste. Aquel Ezequías, creo que estaba enfermo, voltea a la pared, empieza a llorar: Señor, pero he hecho esto y lo otro y no sé qué. Está bien, te voy a perdonar, te voy a dar 15 años más de vida. Gracia de Dios, hermanos. Gracia de Dios. ¿Y sabe qué? Sí, David comete el asesinato, comete el adulterio, Dios le perdona y al final ni le quita el trono tampoco, como se lo quita a Saúl. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Gracia. Amén. Gracia. Y Dios perdona a David. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que creo que es hasta capítulo no sé qué, que él confiesa: Señor, ¿verdad? Perdóname. Pero en Salmo 32 dice él: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa. Tú eres culpable, pero dice: no te voy a culpar. Dice: no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Sabe qué? Pablo toma estas frases, toma estos versículos, Pablo, en el Nuevo Testamento, hermanos, para mostrar en cómo Dios puede salvar a la gente por su gracia a través de la fe. Y dice Pablo en Romanos 4:4, dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Dice: no, dice: yo no te la cuento, dice Dios. Dice: no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Sales peor si quieres hacer cosas buenas, dice Dios. Vas a deber más y más y más. Y el 5 dice: mas al que no obra, ¿ve usted? Sino cree en aquel que justifica al impío. Dice: yo creo en ti, Señor. Dice: su fe le es contada por justicia. Me conviene más creer, ¿no cree usted? ¿O quieres hacer buenas obras? No lo vas a poder lograr. Y dice el 6, aquí es donde cita ya Pablo a David: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Qué hizo David? Que voy a hacer esto, Señor, y voy a hacer lo otro, y vas a ver, te lo voy a demostrar. No. ¿Ya te arrepentiste? Eso es todo. ¿Ya creíste en mí? Dice, ¿qué dice el texto? Que a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y el 7 dice: diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Qué interesante. Así que la buena noticia, hermanos, es que el pecado no nos es tomado en cuenta. La justicia de Dios, entonces, ¿qué hace Dios? Yo te voy a acreditar mi justicia, te la voy a poner ahí en tu cuenta, dice el Señor. Y nuestros pecados, ¿qué dice Él? No te los voy a acreditar, al contrario, te los voy a quitar, dice el Señor. Qué bendición. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Una Navidad sin Cristo, esto no fuera posible, hermanos, pero es por Él. Por eso son las buenas nuevas. Amén. Y estoy agradecido con Dios que estos eventos se ponen allí. ¿Por qué? Pablo los tomó y que dijo: un día va a predicar Fidencio, quiero que le diga a la gente: y no te voy a inculpar de pecado, es por gracia, dice Dios. Amén. Así que hay que estar agradecidos que estos eventos están registrados en las Escrituras, hermanos. ¡Qué esperanza tan maravillosa ofrece la gracia de Dios a pecadores como nosotros! Amén. Por eso el Señor dice: aquí hoy traigo nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ya no hay que hacer nada con la ley, dice: aquí está el Señor para que les perdone y les salve. Amén. Un suceso, vemos aquí su nacimiento lleva a otro, al final su muerte en la cruz. Esa es la razón por qué el velo al final se rompió, hermanos. Se rasgó, dice la palabra, de arriba, no de abajo, por el deterioro, no, dice de arriba, está enterito. De arriba, dice, hacia abajo. Qué interesante. Como una señal de una mano divina ahí, la rasgó y lo rompió. Ese velo, hermanos, colgaba de 4 columnas de acacia. Madera muy resistente, un grosor de 10 centímetros en promedio. Era tan fuerte que si usted amarraba un caballo de un lado y otro caballo de un lado y que lo estiraran, los caballos no podían romperla de lo grueso y lo fuerte que estaba. Pero el Señor la rompió como una señal: ella tiene la entrada libre
a este lugar santísimo, que nadie podía entrar. Ahora Hebreos dice, nosotros podemos entrar con toda libertad. Porque dice Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. El que estaba ahí, dice, ahí en Jerusalén, figura del verdadero, sino dice, en el cielo mismo. ¿Qué ídolo, qué Dios se ha dicho? Yo fui al cielo y me presenté ante Dios para pedir perdón por ustedes. Nadie, hermano, solamente Jesucristo. Dice, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y dice el 26, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para cubrir, no Señor, para quitar de en medio el pecado, hermano. Para quitar, antes lo cubrían, dice, no, ahora yo lo voy a quitar, dice. ¿Qué tengo que hacer yo, pastor? Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio derecho, potestad de ser hechos hijos de Dios. Es lo que tú tienes que hacer. Y el Señor dice en Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y aparte que limpiarnos de toda maldad. Termino con esto. Dice la historia que el Papa, creo que se llamaba Juan 23, si no me equivoco, estaba en los jardines del Vaticano ahí platicando con otros feligreses, y al final se acerca un cardenal que estaba presente ahí con él. Y como todos sabemos, ya sabemos que los católicos tienen cruces por donde quiera con Cristo crucificado, ¿sí o no? Y él estaba observando todo eso. Y el Papa le dice lo siguiente a este cardenal: oyes, ¿qué te parece? Nuestro Señor Jesucristo ha estado crucificado, dice, ahí en esa cruz, dice, por más de 2000 años con los brazos abiertos, esperándonos. Dice, y nosotros, ¿de qué manera le estamos respondiendo? Eso me impactó, hermanos. ¿De qué manera, dice, le estamos nosotros respondiendo? Sabemos que Cristo ya no está crucificado, hermanos. Aunque lo predicamos crucificado. Como dijo Pablo, Él murió en la cruz, ¿sí o no? Pero ya no está. Pero si Él estuviera ahí, como lo vemos en algunos crucifijos, ¿cómo respondemos nosotros a esto, al Señor? ¿Cómo estoy yo respondiendo al Señor? En el llamado que el Señor me haga, ¿cómo estoy yo respondiendo? ¿De qué manera tú vas a responder? ¿Dirías sí a las buenas nuevas? Sin Cristo, hermano, no hay Navidad, no hay perdón, no hay buenas nuevas. Amén. Espero y que tú, de los que están aquí o allá, sí, pastor, yo respondo un sí a esas buenas nuevas. Amén. Creo que es lo mejor que puedes hacer, por gracia. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Permite, Señor, que podamos responder bien, Señor, a tu evangelio, a las buenas nuevas, Señor, a tu gracia, Señor, que no lo merecemos, pero gracias, Señor, que en tu gracia has sido bueno, Señor. Nos amas, como dice tu palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, tú muriste por nosotros, Señor, para perdonarnos, para salvarnos y un día, Señor, para que vayamos al cielo. Queremos agradecerte, Señor. Si alguna persona, Señor, no te conoce, que pueda, Señor, entregar su corazón a ti, recibirte con todo su corazón, Señor, y pedir perdón por todos sus pecados. Sé que tú le perdonarás, así como le perdonaste a David, Señor, sus pecados. Así que, Señor, nos encomendamos en ti y gracias te damos, Señor, por las buenas nuevas. Te alabamos, te glorificamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.